que la Magda ya no está asistiendo a las clases, así que ya no me está recordando que tengo que grabar. Ah, bien. Entonces, ¿se acuerdan que la semana pasada, profe, mi hermano está comiendo pan con queso y el queso. Pero Renato, ¿por qué escribís con garabato? Podés escribir que valía a cualquier otra cosa. Parece que lo sacó de la... ¿Y qué importa? Por qué publicáis eso? Sí, no tiene nada que ver, no tiene ni un sentido. Eres la persona más random que he conocido en mi vida. Bien, entonces seguimos. Eh, bien, entonces seguimos. Esto va acá. Bien, ya. ¿Cómo se expresa el desarrollo en las regiones? ¿Se acuerdan que nosotros durante todo este tiempo hemos estado hablando sobre el problema que generó la especialización que se promovió en Chile en los años 90? ¿Se acuerdan que esta especialización abogaba por que las regiones trabajaran principalmente en el sector o en el rubro que más afinidad tuviesen? Por ejemplo, Santiago, la gran urbe, se especializaba en el comercio, el norte se especializaba en la minería, y en el sur se especializaban en la agricultura, por ejemplo, ¿cierto? Ahora bien, este problema generó muchos problemas porque quedamos hipotecados a la dependencia del tema de la minería, ¿cierto? Porque es lo que más dinero mueve afuera de Chile en el extranjero. Por lo tanto, lo que ahora estamos abogando es a una economía complementaria, ¿cierto? Que las diferentes partes, tanto las grandes, las medianas, como pequeñas empresas, trabajen en pro de un Chile más económicamente próspero y económicamente estable, ¿cierto? Porque al estar hipotecados a la minería, si el dinero de la minería baja, la economía chilena se destruye, se desintegra. Eso es un problema que en Chile ha pasado siempre. Por ejemplo, en el siglo XIX, cuando Chile era un exportador de salitre, ¿cierto? Llegó la Primera Guerra Mundial y Alemania inventó el salitre sintético, lo que nos dejó a nosotros y nuestra economía literalmente por los suelos. ¿Ya? Entonces, hay que siempre pensar en resolver estos problemas que podría presentarse. Además, tenemos que recordar que la Tierra es un lugar con recursos limitados, no ilimitados, como en los videojuegos, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, si los recursos son limitados, tenemos que pensar en qué vamos a hacer después de que se nos acaben los recursos. Países como los primermundistas, como Estados Unidos, como los países de Europa, ya tienen solucionadas sus economías incluso 30 años en el futuro. En cambio, nosotros en Chile como que estamos literalmente viviendo el día a día, por así decirlo. Como que si la economía está bien hoy, ¿por qué nos tenemos que preocupar por el mañana? Y eso no debería ser así. Tenemos que recordar que el cambio climático, desde que se presentaron los números en 1980, ha incrementado y ha triplicado estos números que ya venían siendo auspiciosos de forma negativa en aquellos años. Por lo tanto, las aguas van creciendo, la migración del mundo se va incrementando a otros lugares, los alimentos están teniendo una peor calidad, los efectos de gases invernaderos contaminan mucho más las ciudades, lo que es todo negativo, todo un poco malo, por así decirlo. Por lo tanto, si nosotros queremos que nuestro país mejore, por así decirlo, económicamente hablando, tenemos que hacer que sea una economía complementaria. Vamos a seguir con este ejemplo de la señora que hace madera. ¿Se acuerdan que les he hablado de este ejemplo durante muchas semanas? Que se cortan los árboles, hay una empresa que corta los árboles, hay otra empresa que transporta la madera, está la señora que fabrica los muebles y está la gran empresa que vende después esos muebles. Pero ¿qué va a pasar? Esta gran empresa que vende los muebles le empezó a ir muy bien con la venta de los muebles de la señora Juanita. Entonces la señora Juanita empezó a hacer muchos más muebles, contrató a más gente, después el tipo de los camiones compró más camiones y todo bien. Y los tipos que sacaban la madera sacaron mucho más madera. ¿Cuál fue el problema? Que la demanda de los muebles alcanzó un punto tan grande que la tala y crecimiento de los árboles no alcanzó a satisfacer dicha necesidad. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Y además a este problema, ¿cierto?, que es económico, también se suma el problema medioambiental, que producto de que la señora Juanita se estaba
estaba vendiendo muchos muebles y se pitió literalmente todo el bosque de esta ciudad ficticia. Por lo tanto, al pitearse o al eliminar todo el bosque de esta ciudad ficticia, los índices de contaminación de esa ciudad incrementaron. Por lo tanto, señora Juanita, ya no puede seguir cortando árboles, ya no puede seguir cortando árboles para fabricar los muebles. Pero entonces, ¿qué va a pasar con los trabajadores que transportaban la madera? ¿Qué va a pasar con los trabajadores que fabricaban los muebles? Y bueno, la gran empresa no va a quebrar. Entonces, por lo tanto, mi pregunta es, ¿qué harían ustedes si el cambio climático hiciera que doña Juanita no pudiera seguir produciendo muebles? ¿Cómo salvarían la empresa de doña Juanita? ¿Qué debería hacer doña Juanita? ¿Qué le aconsejarían ustedes? Vamos a ver el chat. Hola, profe, perdón por llegar tarde. No se preocupe, Raúl. Entonces, vamos, respondan. ¿Qué harían ustedes para salvar la pyme de doña Juanita, ¿cierto? Para que doña Juanita siga creando muebles. Hacerlos de otro material, dice Lilian. Ya, ok. Herbert dice invertir. Diego dice hacer otro emprendimiento. Eh, ¿Quién más habló? Alguien había hablado algo de hacer otra empresa. Matías dice trasladar la empresa en otros medios de negocio. Vamos a ir viendo las soluciones una por una. Matías dice trasladar la empresa. ¿Podría ser una solución? Sí, Matías, podría ser una solución, pero no a largo plazo, porque este mismo problema que se presentó en la ciudad en la cual estaba doña Juanita, se va a seguir presentando en otra parte, del planeta, ¿cierto? Y va a ser peor, porque los árboles que cortó doña Juanita en esa ciudad va a volver va a causar el mismo caos en otra ciudad. Bien, ¿qué dice Herbert? Invertir. Herbert, ¿invertir en qué? Esa es la pregunta. Si vas a invertir, ¿invertir en qué? Lilian dice de hacerlos de otro material. ¿Podría servir? Podría servir. De hecho, es una muy buena propuesta el hacerlos de otro material. El problema es que doña Juanita también tendría que invertir en instruir a los trabajadores en el trabajo de este otro material. Debería ella misma especializarse en los trabajos de este otro material. Entonces, por lo tanto, eso igual conllevaría mucho más gastos. Pero es una buena propuesta a tenerla en consideración. Guardémosla. Ariel dice que plante más árboles, pero Ariel, si estamos diciendo que ya la demanda de los muebles sobrepasó la cantidad de árboles que se pueden plantar en ese lugar. Por lo tanto, ya no se pueden plantar más árboles porque ya están listos. Los árboles que están creciendo ya no alcanzan. De hecho, están cortando los árboles incluso antes. Por lo tanto, plantar árboles no es una opción. Herbert dice invertir en otros medios de negocios. Herbert, sí, efectivamente, doña Juanita podría dejar el negocio de la mueblería de lado y invertir en otros negocios. Eso pensaría una persona con mentalidad de tiburón, una persona que de verdad como que le gustara el tema del mundo de los negocios. Pero doña Juanita era una amante de los muebles. Ella amaba hacer muebles con su vida, por lo tanto no quiere invertir en otro negocio. ¿Ya? Vender la empresa, dice Ariel. Es que usted está empezando muy mente de tiburón, ¿ah? No, no está mal, no digo que esté mal, pero vender el negocio no es lo que doña Juanita quiere, porque a doña Juanita le gusta hacer muebles. Yo me quedaría con un poco con lo que está diciendo Lilian, ¿cierto? Que es fabricarlos de otro material. Pero este fabricarlos de otro material, ¿no sería bueno también que doña Juanita arreglara los muebles que la gente está desechando? ¿No sería bueno que doña Juanita le pusiera estos materiales nuevos a los mismos muebles que ya ha fabricado? Sí, Esa, también puede ser eso. esa, chicos y chicas, Arreglar los muebles malos. arreglar los También. muebles malos y después cobrar por esa mano de obra que se aplicó a los muebles. Así te salvas la industria de los árboles que está en declive por producto de doña Juanita, ¿cierto? Y así mantienes y creas nuevos empleos, ¿cierto? Porque estos empleos que estaban en la corta de árboles se van a eliminar, pero también van a ser nuevos empleos en la reorganización y la reestructuración de estos muebles. Reciclar los muebles botados, exactamente, Matías. Eso es lo que tenemos que hacer en la actualidad.
a esta economía complementaria, esta economía que se deben ayudar mutuamente, chicos y chicas, también tenemos que sumarle el hecho de hacer una economía circular, una economía que deje esta filosofía o este pensamiento de el botar todo lo que ya nos sirve. Chicos y chicas, esta filosofía de botar todo lo que ya nos sirve está haciendo que los niveles de las aguas incremente considerablemente en todo el mundo. Y esto no va a ser un problema de ricos y pobres, no va a ser un problema de el primer mundo contra el tercer mundo, va a ser un problema que le va a llegar a todas las costas del mundo. Y por lo tanto, si tú vives en una costa y incrementa tu nivel del mar, te vas a tener que mudar a otras partes del mundo. Y estas migraciones no van a ser de 20, 30 personas, van a ser migraciones de millones de personas. Entonces, si por ejemplo, imagínense que Santiago ya se encuentra colapsado con población, ¿cómo sería si llegara toda la población de las costas de Chile? ¿Se dan cuenta del problema que estamos hablando? Por lo tanto, este pensamiento, esta filosofía de desechar todo lo que ya nos sirve, no debe seguir imperando en nuestra humanidad. Debemos cambiarlo por una economía que sea reciclable, una economía que de alguna manera propicie el volver a usar las cosas que ya que queríamos desechar. Por lo tanto, sería una muy buena idea que doña Juanita aplique nuevos materiales y que también fortalezca los muebles que ella misma le hizo a todo el pueblo. ¿Sí? Que la gente le lleve sus muebles viejos a doña Juanita y que doña Juanita les haga una actualización. Lo mismo con los celulares, ¿cierto? ¿Por qué estas compañías siempre nos venden celulares nuevos? ¿No sería mejor que estos celulares se le implementara el nuevo sistema operativo y que también se le implementara, ¿cierto?, los componentes para que tu celular viejo vuelva a la vida de alguna forma y que siga siendo el mismo y que no se tenga que fabricar un celular nuevo? ¿Sí? De alguna manera, los países y las economías, o sea, los economistas y los empresarios ya tienen claro que la economía tiene que ir para ese lado, y tiene que ir para ese lado obligatoriamente. Los políticos también lo tienen claro. El problema es que todavía no ha explotado esta burbuja, y producto de que no ha explotado esta burbuja, la gente la sigue pateando, para 30 años después, para 40 años después. Pero ¿qué va a pasar? Que ustedes, como son los más jóvenes, van a ser los que más van a ver esta situación más adelante. Por eso es que la famosa Greta Thunberg, ¿cierto?, decía cómo se atreven a hacernos esto, estaba prediciendo esto, lo que yo les estoy contando. Y todos los científicos llegan a un consenso de que esto va a ser una realidad, no a largo plazo, no a mediano plazo, sino que a muy a corto plazo. Así que yo se los digo para que también entiendan de que sí, la economía chilena debe ser complementaria, como yo les he estado hablando y como nos propone el, como nos propone nuestra malla curricular, ¿cierto? Pero aparte de ser complementaria, también tiene que ser circular, ¿cierto? También tiene que tener una filosofía, por así decirlo, del reciclaje, ¿sí? ¿Qué es hippie el profe? No importa que me digan hippie, es lo que creo. Bien, entonces siguiendo con la clase, vamos a analizar este cuadro, esta tabla, antes de finalizar la clase el día de hoy. Me disculpo, yo sé que estuvo bastante interrumpida la clase debido al internet, pero se escapa más allá de lo que yo pueda hacer. Bien, entonces, respondamos las preguntas basándonos en este cuadro que nos muestra los ocupados por rama de la actividad económica, es decir, los ocupados que trabajan en agricultura, los trabajadores que trabajan en la industria manufacturera, los ocupados que trabajan en construcción, comercio, etcétera, ¿cierto? Nos muestra en porcentajes de miles de personas, ¿cierto? Y también nos muestra la variación en porcentajes de miles, ¿sí? Entonces, tenemos claro lo que nos está mostrando, ¿cierto? Entonces respondamos estas dos preguntas. ¿En qué actividades, nombremos las tres primeras, ¿ya? ¿En qué actividades hay una mayor ocupación laboral? ¿Cuál es la mayor actividad que ocupa El comercio. el comercio, ¿cierto? Que ocupa más de 1.544 Sí, miles de millones de personas. ¿Ok? No, imposible que sean miles de porque millones, se vende, profe, millones de personas, ¿sí? porque se vende más. ¿Sabe por qué? Porque las personas que lo compran también lo pueden vender en la feria, Sí, ¿cierto? ya, sí, Y de eso lo compra la otra persona. Por eso correcto. es que el comercio aquí es bueno. Sí, Isaías. Y esto también no podrá ser eh,
un hecho debido a que, ¿cuál es la ciudad que mayor cantidad de población presenta? Santiago, ¿cierto? La región metropolitana. Y por lo tanto, ¿y cuál es el rubro que más se aplica en la región metropolitana? Es el comercio. Por lo tanto, tiene todo una codescendencia directa. ¿Cuál es la segunda mayor ocupación laboral? Industrias manufacturas, o no sé qué dice, pero La algo de manufactura. industria manufacturera, correcto, ¿cierto? La industria manufacturera, la industria que se dedica a hacer productos terminados. Pero ojo, que un producto terminado no necesariamente es un producto elaborado muy grande, ¿cierto? Un producto terminado puede ser un pegamento, un producto manufacturado puede ser, qué sé yo, el azúcar, un producto manufacturado puede ser el té, el producto manufacturado puede ser los productos que hace Fruna, por ejemplo. Un producto manufacturado pueden ser muchas cosas, muchas empresas de carácter chilena, pero como les digo, la manufactura nunca ha sido nuestra especialidad, porque nosotros no fabricamos vehículos, no fabricamos piezas de computador, no fabricamos celulares, etc. Por lo tanto, la manufactura que compite a nivel global no se nos da muy bien. Y eso es una gran falla que tiene el modelo económico chileno. Y la tercera, ¿quién ocupa el top 3? La construcción. La construcción, ¿cierto? Eso claramente se debe al crecimiento de todas las ciudades y especialmente de la región metropolitana, ¿cierto? Este problema de la construcción también ha generado muchas obras muy irregulares, ¿cierto? Vamos, que es cosa de ir al centro de Estación Central, ¿cierto? Y ver cómo estos edificios que parecen una galleta, ¿cierto? Se han apoderado de la Alameda, lo cual también nos habla de una sobrepoblación, de una sobrecarga que tiene esta ciudad. Bien, yo tengo una duda. Si se fijan, la minería presenta una variación del menos 35,72%. ¿Ustedes a qué creen que se deben que la variación de los trabajadores de la minería sea tan poca? ¿A qué se debe? De que en la minería, los trabajadores que están trabajando en la minería no varíen. No, pues, es que Herbert no está diciendo que los trabajadores de la minería mueren. De hecho, se está diciendo todo lo contrario, se está diciendo que no se mueven del puesto de trabajo. La variación de 12 meses quiere decir que en la minería existe muy poca variación de los trabajadores que trabajan en dicho rubro. ¿Y a qué se debe esto, chicos y chicas? ¿Se acuerdan que cuando vimos los dos gráficos anteriores, cuál era el, la tasa de desempleo, ¿en qué parte estaba la tasa de desempleados más grande del país? ¿Alguien se acuerda de esto? En el norte. En el norte, específicamente en Coquimbo. Y se acuerdan que el primer texto que leímos era que la especialización había hipotecado a la industria minera, a la economía chilena. ¿No tendrá eso que ver? ¿No estará todo conectado? Dijo el que vio Dark. ¿Cómo eso? Efectivamente, pues chicos, ¿Creo? la especialización ha creado que en todo la economía chilena, o en gran parte de la economía chilena, dependa de la minería. Y debido a esto, es que los trabajadores que trabajan en la minería no se mueven. Porque si hay mucha variación de los trabajadores que están en la minería, ¿qué va a pasar con la economía de la minería? Va a bajar, ¿cierto? Porque estos nuevos trabajadores tienen que ir especializándose para alcanzar el nivel de producción que tenía la minería anteriormente. Y por eso es que en Coquimbo o en el norte del país, donde más desempleados hay, es producto de que la minería y la gente que trabaja en la minería se queda en dicho lugar y no se mueve. Se dan cuenta cómo estas tres tablas están conectadas y todas tienen un sentido a la hora de analizarlas. Es súper importante darse cuenta de estos detalles y ustedes también deberían ser capaces de inferirlos, ¿ya? Súper importante eso. ¿Qué hora es? Ya. Vamos con la última pregunta. ¿Crees que estos datos, bueno, esta pregunta va para ustedes, ¿cierto? ¿Crees que estos datos se expresan en tu región? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Ustedes creen que en Santiago, ¿cierto? En la región metropolitana donde vivimos, se expresa que el comercio es la rama de la actividad más grande que hay? Sí. Sí, cierto, el comercio está en todos lados y está para quedarse, ¿cierto? Y que el comercio sea la mayor rama o la mayor actividad comercial que tiene la región metropolitana,
¿Lo ven como un problema medioambiental más adelante? ¿Qué creen ustedes? Uh, ¿Cierto? Ahí se las dejo, para que la piensen, literalmente para que la piensen, porque claramente se encuentra todo conectado y es algo que también deben tener en consideración a la hora de elegir a nuestros representantes políticos, a la hora de si tienen o no quieren cambiar su ropa, a la hora de si quieren o no cambiar su celular, a la hora de tener todas estas cosas en consideración, chicos y chicas. Yo les pido, por su futuro, porque ustedes son los más jóvenes, que lo tengan en consideración y que lo piensen bien, ¿ya? A lo que se van a dedicar también. Por ejemplo, mucha gente en el área de la enfermería se va a necesitar en el futuro debido a que el cambio climático va a afectar la nutrición de la alimentación de todos los seres humanos, entonces se va a necesitar mucha gente así. Y bueno, son cosas que yo creo que ustedes deberían ir pensando. Quizás en octavo ahora están muy chicos, pero una vez que entren en la enseñanza media, empiecen a tenerlo en consideración y empiecen a pensar en función de, ¿ok? Dicho esto, vamos a sacarle un pantallazo al chat, o sea, a la lista. Am, bien, estamos listos, vamos a guardar acá. Mi queridísimo octavo C. Chiquillos, otra cosa, yo les estaba comentando justo de que ayer tuve una reunión con los coordinadores y me dijeron literalmente que yo no puedo participar de ninguna actividad con ustedes que sea ajena al colegio. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si estamos en Fantasilandia y alguien se enferma de coronavirus y estaba el profesor? Pone en riesgo a toda la institución y es algo que el colegio no está dispuesto a asumir. Así que eso. pero uno asume la responsabilidad. No, Matías, se entiende, pero es que literalmente me cruzaron de brazos, como que se lo estaban diciendo a todo el mundo, pero yo sentía que me lo decían a mí, así como directamente no se pueden juntar con los alumnos en ninguna actividad, ¿ya? Así que eso. Yo antes estaba estresado por todo esto porque me estaba moviendo bastante, pero ahora ya no estoy estresado, ahora estoy triste, porque yo de verdad quería que esto se hiciera posible, ¿ya? Así que eso, hagan los pendientes de historia, ¿ya? Están los links para que los puedan hacer, también cualquier duda me dicen al chat, ¿ya?